A lo largo de la historia ha existido un fenómeno tan poderoso y misterioso que desafía toda explicación lógica. La conexión invisible entre dos almas cuando sus energías se encuentran en perfecta armonía. No es solo una cuestión de química o coincidencia, es algo mucho más profundo, algo que Carl Jung llamó sincronicidad, esa danza oculta entre el destino y la psique que une a dos seres de manera irrompible. ¿Qué sucede cuando...? Desde tiempos antiguos hasta hoy, relatos sobre encuentros que cambian vidas abundan en mitologías, leyendas y testimonios reales. Hay historias de amantes separados por guerras o fronteras, pero cuya conexión trasciende la distancia y el tiempo. Amigos que desaparecen durante años para reencontrarse con una cercanía inexplicable. Incluso extraños cuyas miradas cruzadas despiertan memorias dormidas e inquietudes profundas. Uno de los conceptos centrales en la obra de este renombrado psiquiatra suizo es precisamente ese encuentro con lo luminoso, esa experiencia sagrada donde el sentido personal se funde con un significado universal. La energía compartida entre dos almas no solo genera emociones intensas, sino también transforma las estructuras internas del ser humano. Cambia percepciones, desbloquea miedos ancestrales. Cuando estas energías convergen, sucede algo extraordinario. Surge un campo magnético invisible pero tangible, aquel tipo de magnetismo que ni siquiera las circunstancias más adversas pueden romper. Es como si cada alma reconociera en la otra una parte perdida o desconocida de sí misma, completando así un puzzle cósmico donde cada pieza encaja sin esfuerzo ni resistencia. Este fenómeno no debe confundirse con mera atracción física o afinidad superficial. Va mucho más allá porque involucra capas ocultas dentro del inconsciente colectivo. Ese vasto depósito común a toda humanidad donde residen arquetipos primordiales y patrones universales. Tal como describió Jung. Allí se encuentran símbolos poderosos capaces de activar memorias ancestrales y despertar sentimientos profundos, que es... Quizás uno de los ejemplos más emblemáticos viene del propio trabajo clínico del Dr. Jung, pacientes cuya vida parecía fragmentada, hasta encontrarse con alguien cuya presencia actuaba como catalizador para sanar heridas invisibles desde hacía décadas. En esos vínculos surgía una resonancia energética única, capaz no solo de ofrecer consuelo sino también empoderar al individuo para enfrentar sus sombras internas sin temor ni evasión. Pero este alineamiento energético no siempre ocurre espontáneamente ni sin desafíos. A menudo requiere atravesar pruebas intensas, conflictos internos o externos, antes de alcanzar esa sincronización perfecta tan anhelada. Cuando sucede finalmente, da lugar a relaciones auténticas basadas en respeto mutuo, crecimiento conjunto y profundidad emocional inusitada. La pregunta entonces se impone. ¿Qué nos enseña esta filosofía jungiana acerca del amor verdadero o las conexiones humanas significativas? Nos revela que detrás de cada encuentro aparentemente casual podría existir un propósito mayor guiado por fuerzas invisibles. Fuerzas capaces no solo de unir destinos, sino también transformar vidas enteras desde su núcleo esencial. Y si bien muchos temen entregarse completamente por miedo al rechazo o al sufrimiento inevitable dentro del vínculo humano, comprender esta dimensión energética ofrece una perspectiva renovada donde vulnerabilidad significa fortaleza verdadera, porque permitir que dos almas se alineen implica abrirse sin reservas a lo desconocido, pero prometedor camino hacia la integración interior total. En realidad nadie está realmente solo cuando encuentra ese reflejo espiritual en otro ser humano. Hay un puente intangible hecho no con puentes materiales, sino con hilos invisibles tejidos por experiencias compartidas y intuiciones profundas arraigadas en nuestra naturaleza humana colectiva. Por eso resulta fascinante contemplar cómo ciertas parejas mantienen viva esa llama aún después del paso implacable del tiempo o frente a tempestades externas devastadoras. Pareciera como si estuvieran protegidas por ese campo energético único nacido justamente cuando sus almas comenzaron a vibrar al mismo ritmo desde su primer encuentro. Esta verdad abre nuevas posibilidades sobre cómo entendemos nuestras relaciones cotidianas desde ahora, ya sea amistad profunda, amor romántico o cualquier otro tipo,
invitándonos a mirar más allá del plano físico aparente hacia aquel espacio interno donde reside esa fuerza invencible capaz, incluso contra todo pronóstico, mantener unidos corazones, destinados a encontrarse eternos. Al explorar estas ideas, emerge inevitablemente otra reflexión crucial: ¿cómo cultivar conscientemente esa energía vital entre dos personas? Según Jung, ello requiere autenticidad radical, saber mostrarse tal cual somos sin máscaras sociales. Además, valorizar momentos simples pero genuinos, porque ahí reside el secreto para mantener vivo ese hilo conductor invisible, capaz de conectar almas distantes. Cuando la energía de dos almas se alinea, ninguna fuerza puede separarlas. Esta afirmación profunda y a la vez sencilla tiene raíces que se hunden en el conocimiento de uno de los grandes exploradores del alma humana, Carl Gustav Jung. Su filosofía no solo nos invita a entendernos mejor a nosotros mismos, sino también a descubrir esa conexión invisible, pero palpable, que une a dos personas en un nivel más allá de lo físico. Jung hablaba mucho sobre la unión genuina desde una raíz psicológica profunda. No se trataba simplemente de enamoramiento o atracción pasajera. Él describía algo más esencial: un encuentro entre dos partes internas que resuenan en su autenticidad. Cuando esto sucede, las barreras habituales, miedos, defensas emocionales, expectativas culturales, se disuelven porque ambas almas reconocen algo familiar y verdadero en la otra. Para comprender esta idea es útil pensar en cómo funciona la psique según Jung. Él creía que dentro de cada individuo existen múltiples capas: el consciente, donde habitamos cotidianamente, y el inconsciente, con sus arquetipos y símbolos universales. La verdadera conexión ocurre cuando dos individuos permiten que esas profundidades emerjan juntas, como si activaran una danza sincronizada entre sus mundos internos. Un ejemplo concreto puede encontrarse en historias reales como la del poeta Rainer Maria Rilke y Lou Andreas Salomé. Ambos compartían no solo un vínculo intelectual, sino una comprensión mutua tan intensa que trascendió las palabras. Su relación fue mucho más allá de lo romántico habitual. Fue un intercambio profundo donde cada uno ayudó al otro a explorar rincones ocultos del alma mediante conversaciones sinceras y respetuosas. Otro caso fascinante es el vínculo entre Carl Jung mismo y Sabina Spillrein. Sabina era inicialmente su paciente, pero luego se convirtió en una colaboradora intelectual e inspiración para muchos conceptos junguianos sobre el amor y la transformación personal. Su relación ilustraba perfectamente cómo, cuando dos energías psíquicas convergen auténticamente, pueden transformar. Lo interesante aquí es entender que esta alineación energética no depende del tiempo ni del espacio físico, necesariamente. Ocurre incluso cuando las personas están separadas por kilómetros o años luz emocionales y mantienen ese puente interno abierto con honestidad radical hacia sí mismos y hacia el otro. Esto nos lleva también a reflexionar sobre las fuerzas opuestas presentes dentro del ser humano: sombra versus luz, consciente versus inconsciente, individualidad versus colectividad. Jung afirmaba que solo aceptando estas polaridades, quizás muchas veces has sentido esa inexplicable sensación al encontrarte con alguien donde todo parece fluir sin esfuerzo aparente, donde las palabras sobran porque hay una comunicación silenciosa más allá del lenguaje verbal ordinario. Esto sucede porque esas almas han logrado sincronizar sus ritmos internos. Han entrado en sintonía vibratoria, permitiendo así expresar confianza absoluta, pese a posibles imperfecciones. En términos científicos podríamos hablar también desde perspectivas modernas sobre resonancia neuronal o empatía cognitiva afectiva. Fenómenos donde sistemas biológicos responden mutuamente creando estados compartidos altamente conectivos. Pero Jung va más lejos, señalando que este fenómeno trasciende lo meramente fisiológico para tocar dimensiones espirituales o arquetípicas universales comunes a toda humanidad. Una historia popular ligada indirectamente a esta idea es aquella famosa anécdota sobre Simón Bolívar y Manuela Sáenz durante las luchas por independencia sudamericanas. Más allá de su romance apasionado existía un compromiso profundo basado en ideales compartidos, valentía conjunta frente al peligro inminente e intuición mutua para protegerse emocionalmente ante adversidades extremas. Aquí vemos claramente cómo compartir propósitos. ¿Y qué decir entonces acerca del amor parental,
visto desde este prisma junguiano. Ese vínculo inquebrantable nace justamente porque los padres reconocen fragmentos esenciales propios reflejados viva y vulnerablemente dentro de sus hijos pequeños. Allí opera simultáneamente identificación empática junto con aceptación radical diferente al simple apego posesivo comúnmente malinterpretado socialmente bajo etiqueta. Por supuesto, esto no significa ausencia total conflictos, pues justamente esos desafíos son necesarios para profundizar aún más dicha alianza energética, transformándola progresivamente hasta alcanzar niveles insospechados antes inimaginables. Aquí reside otro gran aporte práctico junguiano: ver cada dificultad relacional como oportunidad evolutiva interior, capaz incluso sanar heridas ancestrales colectivas acumuladas culturalmente. Finalmente, vale destacar que esta filosofía invita constantemente hacia mayor conciencia personal para poder sostener relaciones verdaderas, evitando caer fácilmente en dependencias tóxicas, basadas únicamente en deseos superficiales momentáneos. Solo quienes trabajan internamente desarrollan paciencia infinita para esperar tiempos adecuados naturales propios. Entonces resulta claro por qué ninguna fuerza externa puede separar verdaderamente a aquellas almas cuya energía ha conseguido alinearse plenamente, pues operan ya fuera del alcance trivial cotidiano, entrando entonces al reino mágico real, llamado unión genuina, según enseñanzas eternas, legadas justamente por Carl Gustav Jung. Cuando la energía de dos almas se alinea, ninguna fuerza puede separarlas. Esta afirmación no es sólo una metáfora poética, sino un principio que Carl Gustav Jung exploró profundamente en su estudio del alma humana y las relaciones interpersonales. Jung no hablaba simplemente de amor romántico o atracción superficial. Él se adentraba en esa conexión invisible pero palpable que trasciende. Para entender mejor esta unión genuina a la que Jung se refiere, vale la pena recordar cómo él definió los conceptos de anima y animus, esas imágenes internas del inconsciente que representan nuestro lado femenino y masculino respectivamente. Cuando dos personas conectan más allá del plano consciente, sus anima y animus pueden sincronizarse creando una danza interna, donde ambas energías se encuentran. Un ejemplo histórico fascinante lo encontramos en la relación entre Carl Jung y Sabina Spielrein, quien fue primero su paciente y luego colaboradora intelectual. Su vínculo trascendió los límites convencionales de terapeuta-paciente para convertirse en un encuentro profundo de almas donde ambos aprendieron mucho sobre sí mismos, gracias a la presencia del otro. Spielrein describió cómo sentía esa conexión casi magnética con... Las parejas también ofrecen ejemplos brillantes sobre este fenómeno cuando logran superar pruebas extremas sin perder su esencia conjunta. Pensemos, por ejemplo, en el testimonio documentado durante tiempos difíciles, como guerras o enfermedades graves, donde uno sostiene al otro desde lo más profundo, mientras todo alrededor parece desmoronarse rápidamente. En estos episodios emerge claramente aquella fuerza descrita por Jung como sincronicidad. Pero, cuidado. Esta unión genuina tampoco implica ausencia total de conflictos o diferencias irreconciliables. Nada humano es perfecto, sino más bien una capacidad única para integrar esas discrepancias dentro del tejido común creado por ambas partes comprometidas sinceramente con crecer juntas interiormente pese a todo obstáculo externo aparente. Volviendo entonces al legado junguiano, recordemos siempre este punto clave. Cuando las energías profundas se sincronizan verdaderamente jamás desaparecen, ni siquiera aunque parezca haber distancia física prolongada o silencios inexplicables entre los involucrados, porque están ancladas en niveles invisibles donde el tiempo lineal pierde sentido habitual, transformándose así cada encuentro posterior, por breve que sea, en reactivación instantánea poderosa. En definitiva, resulta alentador comprender cómo este concepto va mucho más allá del cliché romántico popularizado, fácilmente hasta volverse trivialización banal, evitando capturar su complejidad real e importancia vital para quienes buscan conexiones auténticas fundamentadas en respeto mutuo profundo e integración consciente, tanto individual como colectiva dentro del gran misterio humano, llamado alma compartida. Así pues,
Queda claro finalmente por qué ninguna fuerza puede separarlo enlazado verdaderamente desde ese núcleo energético vibratorio único e indivisible emanado espontáneamente, cuando dos almas encuentran su frecuencia común, convirtiéndose entonces inseparables compañeros eternos dentro trama mágica real llamada vida misma, según enseñanzas perennes legadas sabiamente por maestro Carl Gustav Jung. Cuando dos almas encuentran ese punto exacto donde sus energías se sincronizan, sucede algo que va más allá de la lógica cotidiana. No es solo una conexión superficial ni un encuentro casual. Es como si el universo conspirara para unirlas en una danza eterna. Carl Gustav Jung, con su sabiduría profunda, nos mostró que estas conexiones son manifestaciones del inconsciente colectivo y arquetipos compartidos. Para entenderlo mejor, pensemos en esas relaciones que parecen resistir cualquier tormenta. Enfrentan crisis, distancias físicas o desacuerdos profundos, pero algo las mantiene unidas con fuerza inexplicable. Un ejemplo clásico lo encontramos en la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera, dos artistas cuya pasión por el arte y por sí mismos fue tan intensa como complicada. Esta unión no se basa solo en similitudes superficiales o intereses comunes, va mucho más allá. Jung hablaba del anima y el animus, esas proyecciones internas del alma femenina en el hombre y viceversa. Cuando estas sombras interiores encuentran reflejo auténtico en otra persona, se crea una resonancia poderosa e invisible a los ojos externos, pero palpable para quienes participan en ella. Un caso menos conocido, pero igualmente fascinante, es el vínculo entre Nikola Tesla y Mark Twain. Aunque provenientes de mundos muy diferentes, la ciencia pura frente a la literatura satírica, ambos compartían una curiosidad insaciable por lo desconocido y un sentido profundo de asombro ante los misterios del universo. Su amistad duró años porque sus almas vibraban al mismo ritmo intelectual, aunque expresado de maneras distintas. Uno a través... Podríamos pensar que estas relaciones mágicas ocurren solo entre personas famosas o especialmente dotadas espiritualmente. Sin embargo, están presentes también en esos encuentros cotidianos donde sentimos esa química inexplicable con alguien nuevo casi desde el primer instante, o esa sensación reconfortante al reencontrarnos con alguien después de mucho tiempo separados. Lo interesante es cómo esta alineación energética influye directamente sobre nuestra propia transformación interior. No se trata simplemente de compañía agradable, sino de crecimiento mutuo profundo porque cada alma actúa como espejo del otro, revelando zonas ocultas tanto luminosas como oscuras dentro de nuestro ser. Por ejemplo, consideremos aquellas parejas que han atravesado procesos terapéuticos juntos inspirados precisamente por este tipo especial vínculo, capaz no solo sanar heridas emocionales antiguas, sino también impulsar cambios conscientes hacia versiones más plenas y auténticas sí mismas. Desde la perspectiva junguiana, cuando dos almas se alinean así, ninguna fuerza externa puede realmente separarlas, porque han entrado ya a formar parte del tejido simbólico universal, donde todo está interconectado formando patrones invisibles pero eternos llamados arquetipos colectivos. Este fenómeno también explica por qué ciertas amistades perduran pese al paso inexorable del tiempo, mientras otras desaparecen rápidamente sin dejar rastro significativo detrás suyo. Las primeras encarnan esa sintonía profunda, mientras las segundas quizás solo fueron encuentros fugaces dentro caminos paralelos, sin cruzar realmente esencia vital alguna. Además, resulta fascinante observar cómo esta teoría encuentra eco incluso fuera del campo psicológico estrictamente hablando. Estudios recientes sobre neurociencia sugieren mecanismos biológicos subyacentes vinculados a empatías profundas basadas en sincronización neuronal específica entre individuos durante interacciones significativas, intensificando sensaciones afectivas únicas difíciles explicar mediante En términos prácticos, esto quiere decir algo muy importante para cualquiera dispuesto a abrirse verdaderamente al otro. Cultivar conciencia plena acerca no solo quién somos individualmente, sino también cómo resonamos con aquel ser particular, permite fortalecer vínculos genuinos capaces de resistir adversidades cotidianas sin perder su esencia original intacta. Hay quienes llaman suerte o destino a estos encuentros especiales, pero desde Jung,
entendemos mejor cómo funcionan fuerzas invisibles, actuando perpetuamente bajo superficie visible, creando puentes inquebrantables entre espíritus afines, listos para compartir camino juntos, enriqueciendo experiencias existenciales mutuas hasta límites poco imaginados inicialmente. Así pues, reconocer cuando esta fusión energética ocurre debería motivarnos no solamente a agradecer, sino a honrar esa presencia única, invitándola activamente hacia expansión conjunta consciente, pues justamente ahí reside magia verdadera transformadora, capaz moldear vida entera, otorgándole sentido profundo difícil, hallar aislados individualismos, fragmentarios modernos saturados frecuentes. Cuando dos energías convergen con tal intensidad, nadie puede desconectarlas porque han traspasado umbrales internos esenciales, logrando integración simbólica perfecta, un estado sublime definido por armonía absoluta alimentada, reciprocidad emocional, intelectual, espiritual. Y eso, querido interlocutor, es precisamente lo que hace extraordinaria cualquier relación humana real, más allá de apariencias pasajeras, impulsándonos todos hacia evolución. Continuar explorando la profundidad de lo que significa cuando dos almas se alinean es sumergirse en un misterio que trasciende palabras y razonamientos lineales. Jung nos dejó una invitación clara: mirar hacia adentro, no como un simple ejercicio intelectual, sino como una búsqueda sincera y valiente de las resonancias más auténticas dentro de nosotros mismos. Porque es ahí, cuando dos energías verdaderas se encuentran y resuenan al unísono, sucede algo mucho más profundo que una simple afinidad o coincidencia superficial. Es una sincronía del alma que rompe con patrones antiguos y limitares autoimpuestos. Crea un puente invisible pero indestructible entre dos seres. La filosofía de Carl Jung nos ofrece herramientas para comprender esto desde nuestra psique. Esas partes nuestras llamadas No es casualidad entonces que esta alineación energética desafíe cualquier intento de separación o desconexión externa, porque está anclada en estructuras profundas dentro del ser humano mismo. No hablamos simplemente de química pasajera ni atracción momentánea, sino del encuentro entre sombras y luces internas reflejadas mutuamente, con respeto y aceptación genuina. En esta danza sutil donde la invitación constante a mirar hacia adentro, según Jung, es también un llamado a soltar máscaras sociales e ilusiones construidas alrededor del ego para encontrarnos con esa esencia pura e indivisible, donde reside nuestra verdad personal pero también colectiva. Porque cuando logramos liberar ese espacio interior para amar sin condiciones ni expectativas rígidas, estamos abriendo paso a relaciones sanadoras que no dependen. Este proceso puede parecer solitario, porque implica enfrentarse uno mismo sin atajos ni distracciones superficiales. Sin embargo, paradójicamente es el camino más seguro hacia la unión profunda con otro ser humano cuya energía vibra complementaria o resonantemente con la nuestra. Así comprendemos mejor por qué algunas conexiones parecen destinadas por fuerzas invisibles. Son encuentros predestinados, no por... Es importante reconocer además cómo esta alineación energética tiene efectos expansivos sobre nuestra propia identidad individual, nos invita a cuestionar límites autoimpuestos e integrar aspectos olvidados o rechazados dentro nuestro gracias al reflejo recibido desde el otro. De este modo crece en cada persona la capacidad de amar íntegramente, sin idealizaciones ni negaciones, porque se aprende a aceptar tanto luz como sombra ajena. Por eso resulta fundamental abandonar toda expectativa rígida sobre cómo debería manifestarse esa conexión especial. Dejar espacio a lo inesperado sin aferrarse al control excesivo permite fluir junto con los procesos naturales internos, propios y ajenos involucrados en dicha relación única. Cada alma tiene tiempos propios para sanar heridas antiguas antes invisibles. Respetar esos ritmos garantiza... Al final entendemos entonces que ninguna fuerza externa tiene verdadero poder si las energías internas están plenamente conectadas. Ningún obstáculo puede deshacer aquello cimentado en reconocimiento mutuo honesto, donde ambas partes mantienen su independencia, pero nutren simultáneamente su unión enriquecedora basada en comprensión profunda, jamás superficialidad pasajera. Esta realidad revela asimismo cuán esencial es cultivar día tras día esa atención consciente
hacia nosotros mismos para mantener viva esa frecuencia vibratoria tan particular necesaria para atraer relaciones auténticas, significativas, transformadoras, basadas siempre en respeto irrestricto hacia el desarrollo individual propio y ajeno, alejándonos así del apego dependiente o codependencias dañinas tan comunes. Recordarlo implica asumir responsabilidad sobre nuestro camino interno, manteniendo firmeza frente a desafíos emocionales inherentes al crecimiento personal conjunto. Aprender nuevas formas sanas comunicativas, lejos del juicio destructivo, favorece ambientes seguros, donde florecen confianza afectiva verdadera, capaz inclusive sobrepasar separaciones físicas temporales, evitando fracturas dolorosas innecesarias.